Hoy quiero compartir una palabra. Estoy leyendo el libro de Hechos y el libro de Hechos me impacta mucho porque veo cómo un liderazgo hizo mover al Espíritu Santo en su obra. Cómo hombres tuvieron que luchar con muchas cosas, cómo hombres tuvieron que entender muchas cosas del reino de los cielos para que el liderazgo que dio Dios había puesto en ellos, fluyera el poder del Espíritu Santo. Y pienso que eso es algo que nosotros anhelamos mucho, ver el poder de Dios a través nuestro, ver el poder de Dios cuando oramos, cuando ayunamos, cuando predicamos, cuando leemos la palabra, tener revelación, que toda esa plenitud del Espíritu Santo esté sobre nuestra vida. Yo creo que todo lo anhelamos, ¿cierto? Esa es una relación que creo que anhelamos tener con Dios, una relación donde yo pueda ser audible a su voz, donde así como Él está presto para escucharme, yo también lo pueda escuchar a Él. Pero hay muchas cosas, muchos distractores que hay en nuestra vida que nos impide, o hay muchos obstáculos que hay que no me dejan que el fluir del Espíritu Santo a través mío sea pleno, sea exitoso, sea el poder de Dios a través mío, como que no. Y hay algo que uno tiene que luchar mucho y es con lo que hay en la mente, ¿sí? Porque la mente muchas veces es enemiga de uno mismo, mi propia mente. Y cuando uno lee el libro de los Hechos, pues uno empieza a ver cómo estos hombres y estas mujeres empezaban a entender con una sola predicación de alguien, ellos en ese momento su vida era transformada y empezaban a vivir un mover. Cuando uno empieza a leer, hubo persecución y dice que entre más los perseguían, la iglesia más se fortalecía y más crecía y más pasión y más fervor. Y la acción del Espíritu Santo se aumentaba, crecía. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que vivir nosotros en estos tiempos, ese mover del Espíritu Santo, ese poder de Dios a través nuestro, a través de nuestra vida, como vasos en las manos del Señor. Entonces la enseñanza de hoy está basada en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero en sí los hechos fueron realizados por el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo fue movido por la fe de los apóstoles y hombres que se levantaron en ese tiempo aparte de los apóstoles, en lo que Jesús les había enseñado y encomendado y en su verdadero arrepentimiento. Y eso es muy clave, el arrepentimiento. Porque muchas veces nosotros queremos que el mover del Espíritu Santo, el poder de Dios, sea a través nuestro, pero nuestra conducta no es correcta ante el Señor. Nuestros pensamientos no son correctos. Las actitudes de nuestro corazón no son correctas. Hay muchas cosas que impiden, y es cuando la Biblia dice que las pequeñas zorras dañan los grandes viñedos, dañan los propósitos de Dios, dañan el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo no soy cristiano nuevo y yo voy avanzando en la fe, pues yo voy tomando ciertas mañas, ciertas cosas que me hacen olvidar de los principios que tuve cuando inicié el cristianismo. Por eso el Señor dice en su palabra, dice, tengo contra ti que has olvidado tu primer amor, tus primeras obras, porque entonces la oración cesa, el ayuno cesa, entonces yo ya hago cosas que delante de Dios que yo digo, ah, pero eso no tiene tanta relevancia ante Dios, o sea, yo lo hago y no pasa nada. Entonces empiezo a tener poco temor hacia Dios. Y eso que se veía en la iglesia primitiva, que era ese cuidado de la palabra, era ese cuidado, esa reverencia por las cosas de Dios, en nosotros se va perdiendo. Lo que dice las escrituras en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, y en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual verá al Señor, porque eso era lo que hacían los discípulos, su fe y su arrepentimiento los llevaba a vivir el poder de Dios. Entonces la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios y seguid la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y muchas veces esa parte de la santidad en estos tiempos se ha perdido porque hemos entrado en tiempos donde hay mucha apostasía, donde a lo bueno llamo malo y a lo malo llamo bueno, y no me importa qué piensa el Señor. Pero realmente el que se está perdiendo de eso somos nosotros, que no tenemos en cuenta estas partes de las escrituras.
En estos hechos encontramos un recuento histórico de las primeras conversiones a Jesucristo y de cómo recibían la promesa sobre la dádiva del Espíritu Santo a todo aquel que crea. Una experiencia de poder que fue normativa en la iglesia primitiva. La dádiva es como regalos, es lo que el Espíritu Santo da, la dádiva del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva, cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, uno ve que estos hombres se convertían al Señor y oraban y empezaban a vivir el poder de Dios. Empezaban a ver crecimientos, avivamientos, eran bautizados en lenguas, eran llenos del poder para orar por enfermos y se sanaban. Empezaron a vivir un mover porque fueron llevados al arrepentimiento y a la fe en el Señor de lo que Cristo enseñó. Qué bueno sería hoy vivir esto mismo en lo que respecta a la dádiva del Espíritu Santo y a la vida que Él hace que brote de mí, que es lo que dice la palabra de Dios, que de nuestro interior tienen que brotar ¿qué? Ríos de agua viva. Eso es lo que anhela el Espíritu Santo y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor en estos tiempos, porque estamos viviendo tiempos difíciles, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo, la revelación de Él, los dones, los talentos para poder ganar esta generación, para poder combatir todo lo que se levanta. Y es lo que la palabra de Dios habla que en estos tiempos vienen. Dice, doctrinas de demonios, huecas sutilezas, filosofías del mundo que se levantan por todo lado, ¿cierto? Que si yo no estoy firme en mi fe y en mi doctrina, me pueden desviar. Entonces yo necesito al Espíritu Santo, que es el que hace que esto tenga vida, que yo tenga vida, que mi espíritu tenga vida, que yo siga discerniendo lo que el Espíritu de Dios quiere para mí. Entonces es muy importante que nosotros volvamos a esos tiempos donde en fe, dando pasos de fe y en santidad, en obediencia a Dios, vivían el poder de Dios. Entonces muchas de esas cosas por las cuales nuestra mente se ha pervertido hace que se tranque el fluir o el mover o la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero había algo muy clave en estos hombres que los llevaba a ellos, esto es lo que les habla ahora, un arrepentimiento que produjo un cambio de mente, la cual llevó a echar fuera la incredulidad de sus mentes. Porque sacando el pecado de la incredulidad de sus mentes, vieron la libertad del Espíritu Santo. Practicaban lo que dice 1 Corintios 2:16, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, porque ellos siguieron lo que Cristo les había enseñado. Ellos empezaron a orar como Cristo oraba. Y ya vamos a ver. Vamos ahí a leer Hechos 3, capítulo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Mire esto tan clave si nosotros queremos tener la plenitud del Espíritu Santo. Dice 19, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean ¿qué? Borrados. 20, entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Pero lo que a mí me impacta es el 20, porque dice, después de que yo me arrepiento, dice que vendrá un tiempo de ¿qué? De refrigerio para mí. Y cuando hablamos de refrigerio, o sea, este arrepentimiento que hace que el Espíritu Santo traiga tiempos de refrigerio a nuestra vida, significa tiempos de llenura, de plenitud con Dios y de vivir su poder. Cuando habla de tiempos de refrigerio es eso. Cuando uno tiene hambre, como a las 3 de la tarde y uno se come un refrigerio, uno ¿cómo queda? Como satisfecho, ¿cierto? Eso pasa con el Espíritu Santo. Vienen esos tiempos donde Él me alimenta, donde Él empieza a colocar en mí lo que yo nunca había sentido. Cuando Él empieza a colocar a mis sentires de orar por algo cuando nunca me los había colocado. Él empieza a colocar cosas que habla la palabra de Dios que son secretas para Él, pero que son reveladas para mí y para mis hijos. Pero yo tengo que tener un arrepentimiento sincero delante del Señor. Y un arrepentimiento en esta noche de la incredulidad de la mente. Porque si yo empiezo a dudar todo lo que Dios va a hacer, muy difícilmente yo voy a ver la acción del Espíritu Santo sobre mi vida.
Pero es necesario el cambio de mente y salir de esa esclavitud mental. ¿Por qué les hablo de esto, de la mente? Porque en el contexto del capítulo 3 y parte del 4 vemos cómo Pedro y Juan van al templo, sanan a un cojo de nacimiento y cómo luego algunos hombres tenían su mente cautiva a la incredulidad. ¿Han leído, se acuerdan esa parte cuando ellos van llegando, Pedro y Juan van llegando al templo, que hay un cojo de nacimiento ahí en la entrada? Si lo han leído, que el cojo le pide plata, le pide moneda, un lisiado le pide monedas y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y se levanta ese cojo y dice que empieza a entrar a la iglesia brincando, saltando de alegría porque había sido sanado. Resulta que por ellos haber hecho eso, dice que se levantaron unos sacerdotes, el capital principal del templo y los saduceos. Se levantaron contra Pedro y contra Juan y los mandaron a encarcelar. Luego los llamaron ante el concilio y le empezaron a decir, ¿ustedes por qué hacen esto? Y ese es el contexto. Pero ellos tenían una mente cauterizada y ya vamos a ver por qué ahí en Hechos capítulo 4, versículo del 15 al 20. Hechos capítulo 4 de 15 al 20 dice, así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos, entre los saduceos y ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. 18. Entonces ellos llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Cuando yo veo y oigo, ¿a dónde me llega eso? ¿A dónde me llega cuando yo veo y cuando yo oigo? A la mente, porque mis ojos y mis oídos están conectados con mi cerebro. Entonces lo que yo veo y lo que yo oigo llega a mi mente. Pedro y Juan escucharon y vieron a Jesús y lo conocieron. Ellos practicaban lo que habían visto y lo que habían oído. Pero lo más particular ahí es que estos hombres dijeron, un milagro se hicieron y no lo podemos negar. Pero ellos no habían conocido a Jesús, no lo habían oído, no lo habían escuchado. Y por eso ellos dijeron, sí, hicieron un milagro, pero tenían su mente cauterizada. No podían ver lo que ellos habían hecho. Cuando uno sigue leyendo esta historia, en el capítulo 3, Pedro y Juan, cuando el Espíritu Santo a través de ellos sana a este hombre, dice que la gente empezó a aplaudirlos, la gente empezó a hacerles la bulla. Y Pedro se les acerca y les dice, venga un momentico, ¿ustedes creen que esto lo hicimos nosotros? ¿Aún siguen creyendo eso? Eso fue el Espíritu Santo, esto fue lo que Cristo enseñó. Y ahí les dice, arrepiéntanse y vendrán tiempos de refrigerio del Espíritu Santo. O sea que el primer punto es que arrepentimiento de la incredulidad en mi mente, porque el arrepentimiento me lleva a mí a un cambio de mentalidad, a tener la mente de Cristo, a no pensar igual. Por eso muchas veces cuando hay muchas cosas que traen cautiverio la mente, en el área financiera, en el área emocional, argumentos con Dios, argumentos con las personas, muchas cosas en mi mente, el de que yo quiero dar un paso de fe, pero mi mente me dice, ¿usted cree que va a ser capaz? ¿Usted cree que lo va a lograr? ¿Usted cree que Dios es suficiente para hacer eso? Si durante tanto tiempo no lo ha hecho, ¿usted cree que ahorita lo va a hacer? Y empezamos a tener unas conversaciones. Ahora, eso es muy delicado porque la incredulidad me lleva a mí a abrirle puertas al enemigo y que él empiece a meterme pensamientos de incredulidad y yo tener conversaciones con él y que yo empiece a maquinar en mi mente y él me diga, ¿pero usted cree eso? Yo le diga, oiga, ¿cierto que sí? ¿Yo por qué creo eso? Y mi fe empieza a bajar y mi incredulidad empieza a crecer. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando yo leo la palabra de Dios me limpia y me lleva al arrepentimiento y a la santidad. Entonces, si yo no tengo fe y tengo incredulidad, por ende, pues poco me voy a arrepentir, porque no creo lo que dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos entender esto, que para yo poder vivir el poder de Dios, tengo que romper las estructuras que hay en mi mente. Estos hombres vieron el milagro
los saduceos, pero aún en su mente y su corazón eran esclavos, no tuvieron un arrepentimiento. Porque yo estoy más que seguro que si aquí en la palabra dice que ellos dijeron, pero es que ellos hicieron un milagro, en el fondo de su corazón sabían que era real, pero la esclavitud de su mente, su incredulidad y su corazón los llevó a dudar y a seguir en su misma soberbia y en su mismo orgullo. En el versículo 23-31 dice: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos le habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. ¿Cuál noticia? De que habían sido libres de la cárcel y de lo que habían hecho con el cojo. Dice, cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración al cielo, a Dios, y dijeron: oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador y que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio de tu nombre, de tu santo nombre, por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Y esto vemos cómo estos apóstoles, con su liderazgo respaldado por el Espíritu Santo, llevaron a un pueblo a buscar y a clamar a Dios y ver cómo llegó tiempos de refrigerio del Espíritu Santo. Y eso se llama establecer el reino de Dios en la tierra. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Se levantaron en un liderazgo que Cristo les dijo que hiciera, les encomendó y llevaron a un pueblo a clamar a Dios. ¿Y qué vino? El poder del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que son para ti. Necesitamos arrepentirnos de nuestra mente, sacar esos argumentos que a veces hay en nuestra mente, que el Señor nos dice algo y no le creemos, que el Señor nos dice espere y nos adelantamos porque nuestra mente está al acelere, que el Señor nos da palabras de lo que va a hacer con nuestra vida, pero nosotros creemos más lo que hay aquí todavía en mi mente. Por eso dice la Biblia que todos los días debemos ir delante de Dios a que nuestra mente sea renovada, porque cuánta mentira recibe uno en el día, cuánta mentira de la familia, cuánta mentira en el trabajo, y todo eso empieza a bombardear mi mente. Entonces cuando voy a llegar a orar a Dios, pues estoy tan bombardeado que eso mismo se lo muestro a Dios y no hay un descanso, no hay una libertad en mi mente. Ahora, ese arrepentimiento de la incredulidad en los apóstoles los llevó a vivir esto. Ya vamos a ver. ¿Por qué en los apóstoles? Recuerden quién era Pedro antes. Y después de que él se arrepiente de corazón, empieza a vivir el poder de Dios. De hecho, cuando uno lee el capítulo, si quieres lo leen en la casa, el capítulo 3 y 4 de Hechos de los Apóstoles, dice que estos maestros de la ley, estudiosos, decía, ¿quiénes son estos que ni siquiera tienen fama, ni siquiera tienen estudio? ¿Y cómo son respaldados? Porque decía, tienen tal autoridad que como hablan, y dice que algunos se convencieron de sus palabras. Entonces vemos cómo el Señor transformó a Pedro de ser un hombre donde no daba nada por él, sin estudio, sin nada, le dio una autoridad para predicar y que el reino de los cielos se estableciera sobre la tierra. Ahora, en el liderazgo que Dios le ha entregado, porque el Señor a todos nos ha dado una responsabilidad, ¿cómo está estableciendo usted el reino de los cielos en la tierra a través del Espíritu Santo? ¿Cómo está haciendo su arrepentimiento delante del Señor? ¿Qué cala más en su mente? ¿El agradarle al Señor? ¿O en su mente están todos los pensamientos a toda hora de hacer algo que usted sabe que no debe de hacer? ¿O en su mente todavía están otras prioridades, otras cosas, y no el querer agradar y sacar esa incredulidad y vivir por fe?
Porque la Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen en el espíritu y en la carne no se puede. Y para el hombre natural, carnal, es una locura. Necesitamos andar en el espíritu. Por eso cuando conocemos a Cristo, nuestro espíritu se despierta y empezamos a andar en lo que el Señor quiere, que el Señor es espíritu. Por eso Jesús dijo, y las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Pero yo tengo que permitir que el Espíritu Santo renueve mi mente para poder vivir el poder de Dios. Si no, va a ser muy difícil. Ahora, ese arrepentimiento de la incredulidad en la mente en los apóstoles los llevó a vivir lo que dice el versículo 33 en el capítulo 4. Dice, los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Imagínense en eso. Daban testimonio de poder de la predicación de Cristo y ese poder influenciaba a otros, porque dice, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Eso sucede cuando alguien entiende lo que el Señor le ha dado y se levanta en su liderazgo y quiere transformar esta nación, esta ciudad, la familia, que entiende que el arrepentimiento, hablo de, digamos yo, mi arrepentimiento hace que otras personas vengan a Cristo, porque el arrepentimiento lo que hace es mover en mí el poder de Dios, porque ya le estoy diciendo, Señor, perdóname porque a mi manera no se puede, mi mente no puede, yo no puedo. Entonces entra toda la plenitud de Dios y dice, vamos a hacerlo ahora a mi manera, porque cosa tremenda es la que voy a hacer contigo, porque tú eres martillo en mis manos, porque tú eres saeta en mis manos, porque tú eres trillo en mis manos, porque yo te he dado la autoridad para arrancar, para destruir, para plantar, para edificar. Dice la palabra de Dios en Jeremías, el Señor nos llama, pero ¿cuántas cosas hay en mí que detienen ese liderazgo? ¿Cuántas cosas en la mente? ¿Cuántas estructuras mentales? Todo lo que se levanta acá. Ellos daban testimonio de poder. Y eso es lo que tenemos que empezar a vivir, un testimonio de poder. Lo que dice Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir la palabra de Dios que el arrepentimiento produce en mí frutos. Y cuando usted va a coger, cuando usted ve un árbol lleno de frutos, ¿quién coge esos frutos? Nosotros, ¿cierto? Usted ve un árbol con manzanas, naranjas, usted va a coger. Los frutos son para los demás. Porque acá está hablando la palabra de Dios. Cuando usted ve un árbol seco y sin frutos, la gente, el que pase diga, uy, no, esto está seco, no hay nada de frutos. Pero si usted ve un árbol frondoso, lleno de frutos, usted quiere ir a coger. Y así somos nosotros, somos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que sus frutos no se caerán, sus hojas nunca se caerán y darán fruto por siempre, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué frutos están recibiendo los demás de nosotros? Eso es. Cuando yo tengo esa prioridad y yo estoy enfocado en mi mente de eso, el Señor puede hacer muchas cosas conmigo. El Señor me puede llevar a muchas partes. ¿Por qué? Porque el Señor me va a hacer, yo soy instrumento para el Señor. Segunda de Corintios 10:5 dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. En otra versión dice, ese versículo en la Reina Valera dice que todos los pensamientos que hay en mi mente, ¿cierto? Los llevo cautivos a la obediencia ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que sí hay argumentos y que sí hay fortalezas mentales que me llevan a dudar y a ser incrédulo. Sí hay, es bíblico. Sí hay pensamientos, sí hay estructuras con las que yo tengo que luchar. Y muchas veces, mire, yo he tenido que salir de muchas estructuras. Y una de las estructuras mentales más fuertes de las que yo he tenido que salir y no me ha dejado ver el poder o la abundancia de Dios es en la área financiera. Esas estructuras mentales de ser limitado, de no creer lo que el Señor habla, de no dar pasos de fe, de no creerle a Él, de no orar pidiéndole a Él. Eso me ha tocado derrumbarlo y he visto cómo el poder de Dios empieza a fluir en nuestra vida, porque eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. O sea, que quiere decir que sí hay. La mente muchas veces maquina tantas cosas que no nos deja ver la grandeza de Dios y lo que Él puede hacer.
Por eso es necesario tener la mente de Cristo y ser renovados todo el tiempo nuestra mente, llevando nuestros pensamientos cautivos a Cristo Jesús. Muchas personas son cautivas y tienen la mente cauterizada, como habla la palabra de Dios, porque no han entendido. Y dice la Biblia que Dios los llevó a que tuvieran una mente reprobada, Romanos capítulo 1, porque no querían entender, no querían obedecer a Dios. Así que Dios permitió que ellos se fueran y tuvieran una mente reprobada. Entonces, nuestra lucha en la mente tiene que ser llevada cautiva en obediencia a Cristo Jesús. No hay otra manera. Y cuando nosotros saquemos esa incredulidad de nuestra mente, cuando nosotros entendamos que el Señor nos ha llamado, que el Señor ha puesto en nosotros algo especial afuera y nosotros nos arrepentamos de corazón y empecemos a tener, como dice la Biblia, ese testimonio de poder, vamos a empezar a vivir el poder y la acción del Espíritu Santo, las dádivas, lo que el Señor entrega, lo que dice la palabra de Dios, o sea, lo que Él tiene para mí, lo que Él tiene, cuando dice la palabra de Dios que Él me colocó en los lugares celestiales, que soy coheredero juntamente con Cristo, es esa herencia que yo tengo el derecho, pero yo tengo que creérmela, yo tengo que creer esto. Pedro y Juan vivieron muchas situaciones, vivieron persecuciones, vivieron muchas cosas, los querían callar. Y en otra versión dice, es que nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. No nos vamos a callar, no vamos a callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué entra en su mente a través de su visión y de su oído? ¿A quién le cree más? ¿Al enemigo que lo condena, que lo vuelve un religioso? ¿La voz de su carne, la voz de su familia, la voz de las personas que no creen en Dios? ¿O usted le cree más a Dios? Porque cuando usted en su corazón y en su mente, usted tiene otros pensamientos diferentes de servirle a Dios o de agradarle a Dios, y usted tiene en su corazón, en su mente, otras prioridades, usted no ha entendido. No ha entendido lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través suyo. Porque lo primero que uno debe hacer cuando conoce al Señor es, Señor, ¿cómo te sirvo? ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo te agrado? Pero si en mi corazón está primero otras cosas que servirle al Señor, que agradarlo a Él, entonces tengo que enfocarme, porque mi mente está en la vivienda, en el lugar equivocado. Necesitamos entender esto, porque no podemos ser cristianos cauterizados, no podemos ser cristianos que no fluye nada. Tenemos que empezar a pedir al Espíritu Santo que me hable cuál es el bloqueo en mi mente que no me deja avanzar. Muchos aquí todavía tienen temores de agradarle a Dios, temores de servirle al Señor. Y su vida, ¿sabe qué hacen los temores? ¿Y sabe qué hace eso? Hace que se me vuelva una vida religiosa, porque hasta ahora estoy pensando en qué temor hacer algo, en qué temor hacer lo otro, y tengo temores, entonces, ay, estoy pecando y tengo un miedo, ay, y toda mi vida se me está volviendo en que, ay, peco o no peco, Señor, esto está bien o no está mal, y estoy desenfocado totalmente de lo que el Señor quiere hacer, porque cuando yo me arrepiento de corazón, yo entiendo que el pecado el Señor se lo llevó en la cruz y ahora mi vida de aquí en adelante depende de Él. Y ahí el Espíritu Santo va a actuar. Pero si yo todo el tiempo estoy pensando aquí en mi mente muchas cosas que no son de Dios, que ni siquiera, hay cosas que ni siquiera nos dicen y ya estamos argumentados. Hay cosas que ni siquiera Dios me ha dicho y ya estoy argumentado. Esa es su mente con la que usted tiene que luchar y llevar esos pensamientos cautivos en obediencia a Cristo Jesús. Porque el Señor dice, yo tengo planes de bienestar y no de calamidad. El Señor dice, porque yo te saqué del reino de la oscuridad al reino de tu amado Hijo. Porque el Señor dice, por mis llagas te he sanado. Porque te da autoridad para que eche fuera demonios, para que ore por enfermos y se sanen. El Señor nunca quiere el mal. El Señor siempre quiere bendecirnos. El Señor siempre quiere que sea el bien en nuestra vida. ¿Cómo el Señor va a querer el mal? Dice la Biblia, si ustedes siendo malos le dan una piedra a su hijo, ¿cómo? Si ustedes siendo padres malos saben que su hijo tiene hambre, usted no le va a dar una piedra, usted le da pan. ¿Cómo no lo voy a hacer yo con ustedes? Entonces, hay muchas cosas y la Biblia dice que el enemigo es el que trae condenación a las mentes, porque el que está en Cristo, para esa persona no hay condenación. Entonces ustedes tienen que quitarse de su mente esa condenación que hay, que ni siquiera Jesús los condena, pero ustedes ahora viven con una condenación, con una mente limitada a todo lo que el Señor quiere hacer. No creen cuando oran, cuando ayunan, no ayunan como debe de ser.
Cuando leen la palabra, no creen lo que dice la palabra de Dios, porque no surge nada en uno. Y dice la Biblia que la palabra de Dios tiene que entrar como una espada de doble filo y causa un efecto en mí que me lleva al arrepentimiento, a la revelación, a vivir el poder de Dios. Eso es lo que hablan las Escrituras. Entonces, esas luchas mentales, yo tengo que decirle, Señor, cojo estas luchas mentales y las llevo cautivas en obediencia a Cristo Jesús y declaro que ahora tengo la mente de Cristo y que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en Cristo. Lo que ahorita estoy aquí en lo natural es Cristo en mí y así voy a empezar a vivir. Pero si yo creo que es una locura orarle al Señor, si yo creo que es una locura leer su palabra, si yo creo que congregarme es una locura, no voy a vivir el poder de Dios. Mire lo que hacían los apóstoles. Predicaban, la gente se arrepentía, clamaba y llegaba el poder de Dios. ¿Cuánto tenemos que romper en nuestra mente? ¿Cuántas estructuras? ¿Cuántas barreras? ¿Cuántos pensamientos en la mente de que usted no sirve, de que Dios no lo ama, de que Dios lo abandonó, de que Dios no tiene tiempo para usted, de que Dios siempre quiere el mal para usted, de que todo lo que ha pasado en su vida ha sido culpa de Dios? Y esos son los pensamientos que hay en la mente, cuando el Señor quiere lo mejor para sus hijos. Por eso Él dice, vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar, les daré descanso. Acérquense al trono de mi gracia, para que reciban socorro, para que reciban auxilio, ayuda. Pero nosotros no nos acercamos porque, ¿qué dirá el Señor? ¿Qué pensará el Señor? Soy tan malo, tan pecador que no me le puedo acercar a Dios. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Dios o el diablo? Porque Dios no creo que le haya dicho eso. Entonces, todo ese tipo de cosas que hay en nuestra mente, esas barreras, están haciendo que el poder de Dios sea escaso en nuestra vida. Y que muchas cosas fluyan como Dios quiere, con sus planes y sus propósitos en nosotros, por las actitudes que hay en mi mente, por los pensamientos que están haciendo que yo viva aquí una lucha, un cautiverio mental. Y tenemos que romper eso. Hay que romper eso, porque el Señor lo que quiere es refrigerio para su iglesia. Esa palabra me la dio antier. Dice, arrepiéntanse de corazón, búsquenme, arrepiéntanse de sus malos caminos y vendrá refrigerio del Espíritu Santo. Y cuando uno se pone a estudiar, uno ve que la mente de ellos era creerle a Dios y la de otros era hacerle apatía a las cosas de Dios, y por eso no vivieron el poder de Dios. En cambio otros sí lo vivieron. Entonces tenemos que sacar eso de nuestra mente para poder tener refrigerio de parte de Dios. ¿No les gustaría tener refrigerio de parte de Dios? Que el Espíritu Santo traiga refrigerio a nuestra vida, que el Espíritu Santo rompa los cautiverios en mi mente, que el Espíritu Santo traiga libertad a mis emociones, traiga libertad en mi alma, en mi mente, en mi cuerpo, y yo empezar a vivir el poder de Dios, y el testimonio de poder que sale a través mío contagia a los demás. Es que esa es la gran comisión. Eso es lo que el Señor hizo con la iglesia en sus inicios. Lo que yo les he dado y lo que ustedes han recibido de gracia, vayan denlo de gracia. Y se veían los moveres. Esto no era que empezaban allá con cosas místicas y que, no, Rambo saca la bazooka, racataca, y empezaba todo el mundo. No, era simplemente obedecer y llegaba el poder de Dios. Obediencia, arrepentimiento, fe, y llegaba el poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. En este caso, la palabra de Dios es arrepentirse de la incredulidad que hay en la mente, porque es la mente la que no me deja creerle a Dios. Es eso acá que me hace dudar siempre del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude, porque el Señor tiene muchas cosas para nosotros, pero nosotros somos los que a veces las retenemos. ¿Por qué siguen aún con tantas luchas mentales? ¿Por qué no permiten que haya una libertad, que el Espíritu de Dios fluya a través de cada uno de ustedes y que podamos vivir lo que Dios quiere? Amén.